el favor de empezar a grabar sesión. Bueno, yo creo que sí, si Raquel nos hace el favor de empezar a grabar sesión. Listo, ya. Muchas gracias. Bueno, les recuerdo, estamos en el eje número 1, denominado la agroecología como respuesta a las necesidades de ecosistemas saludables. Así que le damos la bienvenida a Diogo Sousa Pinto, quien nos va a compartir el trabajo llamado Óleo da polpa e casca de Astrocarium waimi, comparação entre métodos de extracción. Adelante, Diogo. Muchas gracias. ¿Cómo puedo compartir? Ya, En el, ya puedes compartir, sí. en el botón No verde, está habilitado. No está habilitado para mí. ¿Vas a Está compartir desabilitado desde la computadora o desde el celular? del computador. Ah, ok, perfecto. Ah, sí, sí, disculpa. Que debe ter habilitado para mi teléfono. Es la cuenta de mi computadora. Listo, ahora sí. Ah, sí, ahora sí. Bom, buenos días. Mi nombre es Diogo de Souza. Soy profesor del Instituto Federal de Goiás, estudiante de doctorado da Universidade Federal de Goiás. Este trabajo es una parte de mi tesis, donde trabajamos con una especie nativa del Brasil, del bioma cerrado, que es Astrocario waimi, conocida como tucum o tucumán do cerrado, donde hicimos la extracción. ¿No escucho o nadie escucha? no, nadie escucha. Yo iba a hacer la misma consulta. Vamos a darle un minutito. Diogo, no te escuchamos. Se desconectó. Sí, creo que está teniendo como un problemita de internet al parecer. Bueno, en este caso, no sé si les parece bien que entonces continuemos con don José Antonio Portela. Bien, ok. Don José Antonio, perdón, nos va a presentar el trabajo denominado Cambio en el manejo de la vegetación en viñedos de Mendoza. Bien. Voy a ver de compartir ahora entonces. Sí, adelante. ¿Ya está a la vista? Sí. Ya lo vemos y muchas gracias. Bien. Bueno, buenos días, gracias. Les voy a mostrar acá un trabajo que hemos presentado con el equipo nuestro aquí. Yo estoy en la estación experimental La Consulta, que depende del INTA, en Argentina. Esto es en el oeste del país, centro-oeste del país. Y venimos trabajando en temas de biodiversidad y servicios ecosistémicos desde hace algunos años, y principalmente con el sector vitícola y frutícola. Bueno, acá les voy a presentar entonces este caso con el que estamos trabajando y que nos parece que es importante para comentar. Tradicionalmente, en nuestra zona de producción, los cultivos de vid se han hecho con este esquema, ¿no? A suelo descubierto, por distintos fundamentos, pero en realidad en el fondo se considera el suelo como un mero soporte y depósito de, de químicos, ¿no? de fertilizantes.
Afortunadamente esta mirada está cambiando hacia esquemas como este, donde los espacios interfilares, los que quedan entre líneas o entre filas de cultivo de vid, son cubiertos de distintas maneras, ya sea mediante plantación de alguna vegetación o facilitando que la vegetación espontánea crezca. Lo que ocurre es que lo que se hace es trabajar la línea de cultivo con algún método químico, ¿no? Algún herbicida. También está la posibilidad de usar métodos mecánicos, pero la pregunta que nos hacemos nosotros, en función también de levantar las demandas de los productores locales, es cuál sería, digamos, la forma, los beneficios de poder trabajar esa hilera de cultivos de otra forma, ¿no? Y esto tiene que ver con que hay una creciente demanda en el mercado internacional de vinos, en este caso, o sea, del producto industrializado, que sean originarios de producciones orgánicas o de agricultura ecológica. Y esto está motivando a que también el productor local esté yendo hacia la necesidad de reemplazar los herbicidas en los manejos de cultivo. Entonces la fundamentación de este trabajo se origina en esta idea, ¿no? En la necesidad de un cambio en la vitivinicultura hacia modelos de manejo conservacionista del suelo y en la necesidad de mejorar el conocimiento acerca de cómo hacerlo sin herbicidas, ¿no? Como les decía, trabajando sobre la línea de cultivo, que representa una tercera parte del terreno de un viñedo, ¿sí? Esa línea de cultivo. Entonces nuestro objetivo fue valorar un caso aquí en el Valle de Uco que nos permitiera mostrarlo y generar, digamos, llevar el conocimiento práctico de quien lo está llevando adelante hacia el resto de los productores. Bueno, poniendo foco en nuestro caso, ¿no? La valoración que hicimos fue poniendo foco en el rendimiento y la biodiversidad vegetal asociada. La metodología que usamos, esta finca tiene dos viñedos de variedades distintas, en un caso es Malbec, en otro es Cabernet Sauvignon, los dos son de variedades distintas. Ambas fueron implantadas en el año 2010 y bueno, son conducidas en espaldero y con riego por goteo. En ambos casos, o sea, en todos los casos, los interferidas están vegetados, ¿no? Se deja la vegetación que crece espontáneamente, por características que tiene esta finca en particular. Pero sí es diferente el manejo en la fila o en la hilera de cultivo. En unos casos se usa herbicida y en otros casos se está usando el segado manual mediante motoguadaña. Y esta diferenciación la están probando ellos desde el 2019. Lo que nos piden a nosotros es que los ayudemos a entender qué es lo que está mejorando en ese planteo. En total probamos 32 unidades experimentales porque fueron 8 áreas de observación lineales en el mismo sentido de los espalderos, de 12 metros cada una y en cada una de las situaciones. Es decir, Cabernet y Malbec, ya sea tratado con herbicida o con motoguadaña bajo la hilera de cultivo. Nosotros lo que hicimos fue, por un lado, observar qué estaba pasando con la vegetación acompañante, tanto en el espacio interfilar como debajo de la línea de cultivo. Para eso usamos el método del point quadrat. Y luego también asociamos esto que vimos de desarrollo de vegetación en el contexto del viñedo con la producción en racimos y en bayas de vid. Para mostrarles un poco cuáles fueron los resultados, hicimos dos valoraciones de vegetación, una en primavera y otra en verano, con aproximadamente 3 meses de espacio entre cada una. En esta figura, que es un poco cargada de información, les cuento. A la izquierda les estoy mostrando Malbec en primavera y a la derecha lo que ocurrió con Cabernet Sauvignon en primavera.
Dentro de cada uno de estos cuadros, hacia la izquierda estamos hablando o estamos mostrando los datos del espacio interfilar y hacia la derecha los de la línea de cultivo. Y en verde oscuro aparece la cobertura de suelo. Acá valoramos la cobertura en mantillo, digamos, en vegetación no activa, que es la que queda principalmente presente cuando bueno, se hace tratamientos con herbicidas, pero también quedan en los que no. Y se valoró la riqueza en especies vegetales ahí presentes. Bien, para contarles un poco, destacar cuáles son los aspectos más importantes. Fíjense que en la línea de cultivo, en el caso del Malbec en primavera, encontramos diferencias diferencias estadísticas, ¿no? Entre el tratamiento segado o con herbicida. Lógicamente, en el caso de la riqueza, bueno, la riqueza es prácticamente, en este caso, es concretamente nula. Van a ver que en el Cabernet hubo alguna riqueza presente de especies, que tiene que ver con que hay algunas especies que son resistentes al glifosato, que fue lo que se usó aquí para el tratamiento. Un aspecto que quisiera destacar, que no lo comenté aquí, es que, como pueden ver, la variabilidad intrínseca de los datos con los que trabajamos es muy alta. Son condiciones de producción, digamos. Es un viñedo en producción, no está en condiciones controladas dentro de una estación experimental. Y esto es un aspecto que los que nos dedicamos a la agroecología, trabajando en agroecosistemas, tenemos que animarnos a lidiar, ¿no? También. Bien, entonces, esta idea, ¿no? Que en la línea de cultivo encontramos diferencias a favor, digamos, respecto al segado, en cuanto a la cobertura de suelo y a la riqueza. Y en el caso del Cabernet, en línea general, la diferencia estuvo solo en riqueza, no se llegó a diferenciar lo que ocurrió en cobertura. Esto fue en primavera. En verano, la situación es parecida, ¿sí? O sea, en todo caso se magnifican un poco más las diferencias. También hubo diferencia a favor en cobertura y en segado para el manejo, perdón, en cobertura y en riqueza para el manejo con segado, y en el Cabernet aquí se llegaron a diferenciar también las condiciones de cobertura. Con respecto al rendimiento, de nuevo, a la izquierda muestro el Malbec, a la derecha el Cabernet Sauvignon. En verde es el número de racimos en este caso, y en violeta el peso de esos racimos. Y acá podemos ver que solo hubo diferencias estadísticas en el Malbec, y fueron a favor del herbicida. Y bueno, como les digo, ¿no? El Cabernet no hubo. En el caso del rendimiento en bayas, la situación se repite, ¿no? Acá el rendimiento en vallas aparece el número en azul y en verde el peso, y bueno, acá las diferencias estadísticas se dieron para el Malbec nuevamente en peso. El Cabernet no llegó a mostrar diferencias. Sin embargo, como ven, hay una tendencia a que el manejo con segado genere un rendimiento algo mayor, ¿no? Aunque la diferencia estadística haya sido, perdón, el manejo con herbicida genera un rendimiento algo mayor, aunque no se haya distinguido más que en el Malbec. A ver, lo que creemos importante destacar acá, ¿no? Es que el manejo de la vegetación nos permite mantener el suelo, o sea, el manejo con vegetación presente, no solo en interfilar, sino bajo la línea de cultivo, nos permite mantener el suelo cubierto, activo. Bajo la línea de cultivo es el espacio donde además la planta recibe la gota de agua del riego por goteo. Entonces, mantener esa zona protegida y cubierta nos parece que es fundamental en el manejo conservacionista del suelo. Lo que hemos visto, contrastando con experiencias de otras zonas, es que en el trabajo de Dorin, que les presento acá, la cita, es un trabajo, un metaanálisis de 2019, se encontró que el 82% más o menos del rendimiento era lo que, perdón, vamos a darlo vuelta, un manejo orgánico o biodinámico representaba un 82% del que se podía conseguir en un manejo, ellos llamaban convencional, aunque es producción integrada. Aquí nosotros encontramos datos parecidos a esto, ¿no? Los que les mostré nos están dando esa idea. Y creemos que
Esto lo podemos interpretar como la compensación, o sea, el trade-off que hay que pagar por conservar el potencial productivo de suelo y biodiversidad en la línea de cultivo y por reducir la dependencia de insumos químicos también, ¿no? Bien, o sea, en conclusiones, lo que les quiero contar es que vemos que el segado en la línea mantiene plantas de vid con mayor cobertura de suelo, también mayor riqueza vegetal, y esto lo podemos asociar a un mayor potencial de autorregulación en el agroecosistema. Y bien, el rendimiento en este manejo podría verse afectado. No lo terminamos de confirmar en todos los casos, pero hay una tendencia con valores un poco más bajos, que sería el costo a pagar para poder conservar, ¿no? Bien, para terminar esta presentación, quiero contarles el trabajo que estamos haciendo, lo hacemos pensando en contribuir a estos 3 objetivos de desarrollo sostenible, el 13, el 15 y el 17. Gracias por la atención, perdón que me pasé un minuto. No, no se preocupe, más bien si quisiera, digamos, por la prisa y todo, si quisiera explicar algo un poquito más o algo así, porque no se presentaron 2 personas en la mesa, entonces vamos a tener un poquito más de tiempo para conversar entre nosotros, así que no hay Bien. ningún problema. Bueno, no sé si ahora o después con alguna pregunta. Esencialmente, sí. Adelante, ¿Qué? adelante. No, esencialmente reforzar esta idea, ¿no? Acá cuando nos quedamos solamente con una mirada convencional, ponemos la atención y sabemos o conversamos la posibilidad de que cuando cambiamos hacia otro tipo de miradas, las miradas que propone la agroecología, el rendimiento puede llegar a afectarse. Este caso que les muestro es una condición real. Lo que también vemos es que no hay 2 condiciones reales idénticas, hay tantos casos como productores, y en algunos casos sabemos que el manejo que se le dé con esta mirada de conservación de potencial productivo del suelo y de la biodiversidad, puede incluso hasta incrementar rendimientos, ¿no? Sobre todo en el mediano y largo plazo. Yo creo que el aspecto más positivo de este trabajo, que les cuento, es un trabajo de línea de base, porque a partir de acá empezamos a trabajar con esta gente, con esta finca. Bueno, lo que esperamos con esto es ir generando digamos, mejores conocimientos sobre alternativas de manejo. Y bueno, es esencialmente esto, ¿no? Que el trabajo que estamos haciendo hay que animarse a pensarlo en el mediano y largo plazo y a buscar hacer hincapié en aquellos aspectos que son los que justifican digamos, el manejo conservacionista y apuntando a una menor dependencia. Creo que es el aspecto más fuerte sobre el que podemos hacer hincapié, ¿no? Y sobre el que la agroecología tiene mucho para aportar. Bien. Les cuento nomás también que desde nuestra perspectiva el trabajo hay que hacerlo con los productores en la misma finca, ¿no? Es una idea de co-creación de conocimientos sobre el cual creo que la agroecología también ofrece herramientas y ofrece el contexto para lograrlo. Y bien, yo creo que ese es el camino, ¿no? Al que nos tenemos que animar también. Yo trabajo en una institución que tiene estaciones experimentales, pero desde hace años decidimos no hacer más ensayos, nuestro equipo, en estaciones experimentales justamente por esto, porque si queremos trabajar con agroecosistemas tenemos que trabajar con quien lo gestiona, co-creando con ellos. Esta es nuestra idea. Bueno, gracias por permitirme contar un poco más. Bueno, muchísimas gracias por su presentación. Si les parece, entonces dejamos al final el espacio de preguntas también para escuchar las otras presentaciones y poder hacer relación entre ellas. Retomamos con Diogo nuevamente, que afortunadamente nos puede acompañar. Olá, desculpa, a internet caiu, se cerrou acá, pero creo que ahora puedo presentar, ¿sí? Adelante. Bueno, entonces, mi trabajo es desenvolvido en Universidad Federal de Goiás, em parceria com o Instituto Federal de Goiás, sobre uma espécie nativa del cerrado.
Astrocario aimi é uma espécie conhecida como tucum, tucumã, ocorre no estado de Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, nos biomas Cerrado e Amazônia. São plantas de importância ecológica e seu uso econômico todavia é pouco aproveitado. É um fruto rico em lípidos, onde podemos extrair um aceite que também não é conhecido sua composição. Então, nosso objetivo é conhecer a composição nutricional da cáscara e a pulpa deste fruto e realizar a extração com solventes alternativos. Os solventes que são utilizados tanto para a investigação como para a extração de aceites são éter de petróleo, hexano e acetato de etilo, todos derivados de petróleo que são solventes que não são sustentáveis. E o álcool etílico, o etanol, é um solvente que pode ser possível extrair aceite e é também um produto muito de grande importância para o Brasil, encontrado em diferentes regiões e é derivado da cana-de-açúcar por sua fermentação, que pode ser também extraído por las comunidades rurais. Também hicimos o tratamento ultrassônico para poder provar se este tratamento ultrassônico é eficiente para a extração de aceite. Sabemos que existem outros métodos de extração de aceite, como prensagem, calentamento, mas a prensagem não é muito viável para as comunidades por seu fator econômico. E também no calentamento pode perder suas propriedades de compostos bioativos, o que também não é interessante para a qualidade de aceite extraído. Então, recorremos em município de Goiás, o território onde trabalho, e é um lugar onde tienes muitas plantas de tucum, pero suas comunidades não aproveitam. E também existe um desflorestamento acerca desta espécie por não conhecer suas propriedades, tampouco suas qualidades e aproveitamento econômico. Esse trabalho se queda acerca disto. Conhecemos, então, sua composição nutricional de umidades, cinzas, lípidos, proteínas, fibras. Realizamos a extração de seus compostos por métodos clássicos em análise de alimento, em quadruplicato. E para a extração de aceite, se foi hecho com a cáscara e a púlpara secas em estufa de 40 graus durante 48 horas. E foi hecho a mescla com 3 solventes diferentes: hexano, acetato de etilo e álcool etílico por 60 minutos em uma agitação de 200 rotações por minutos. Depois, parte destes, se foi hecho tratamento ultrassônico numa amplitude de 40 MHz por 60 minutos a 40 graus Celsius. Após isto, as muestras foram centrifugadas a 400 RPM durante 25 minutos. E para retirada dos solventes, foi hecho banho em água durante 60 minutos. E para provar o rendimento da extração, foi seco os balões em estufas a 105 graus. Bueno, os resultados de sua composição nutricional nos mostram que são frutos ricos em lípidos, onde pode ser extraído tanto de sua cáscara como de sua púrpura, que tem a média de 3,71 da cáscara e 5,707 em púrpura, resultando um total de cerca de média de 9% no fruto seco, na muestra seca, que se compreende a cáscara e púrpura. Sobre o gênero Astrocarium, há muitos trabalhos sobre seus estudos farmacológicos, nutracêuticos e medicinais,
probando que este aceite tiene ese efecto benéfico para la salud humana y puede ser una alternativa para sua produção tanto industrial como sua comercialização pelas comunidades rurais, comunidades tradicionais, onde tem este fruto. E os resultados de sua extração nos mostraram que o álcool etílico é a melhor alternativa para extrair, pois tem um maior rendimento comparado com os outros solventes. E também este tratamento ultrassônico não teve diferença estatística entre o tratamento ultrassônico e sim tratamento ultrassônico nesta amplitude. Isto nos mostra que o álcool etílico é uma fonte alternativa aos outros solventes para a extração de aceite, sendo que álcool etílico não tem tantos problemas para a saúde de quem manipula, de quem hace a extração, e também não tem tanto efeito sobre o meio ambiente, como acetato de etilo, hexano, que são solventes que não podem ser evaporados. E tens que ter descartes mais específicos e podem ser poluentes para o meio ambiente. O álcool etílico, solamente com a evaporação é possível se desfazer deste solvente. Este solvente, então, é uma alternativa para as comunidades rurais e para as comunidades tradicionais do bioma cerrado, porque se pode fazer sua extração por este método com este solvente e se fazer a comercialização, o que pode gerar ingresso para estas comunidades. E também este trabalho nos mostra que esta espécie deve ser preservada e sua importância econômica para estes pueblos. Então, nossos estudos, eles caminham para conhecer quais são os parâmetros, os melhores parâmetros, para que se pueda fazer esta extração de aceite de modo sustentável, para que essas comunidades puedan gerar ingresso. Agradecemos ao Núcleo de Investigação de Agroecologia do Instituto Federal de Goiás, onde damos este estudo em parceria com as comunidades rurais que têm esta planta em seus territórios. E as pruebas se foram hechas em Faculdade de Nutrição da UFG. Gracias por la atención. Muchas gracias, Diogo. Aún le sobran algunos minutos por si quisiera compartir algún otro detalle con nosotros. Sí, no estaba viéndolo a tiempo, por eso estaba corriendo. Esta planta es una planta de gran ocurrencia en Goiás, pero las personas no se aprovechan por no conocer sus características. En nuestro trabajo extraímos aceites, de su pulpa también desarrollamos gelado, licores y galletas, que são também produtos possíveis com esta planta. Também hicimos a extração do palmito desta planta por ser uma espécie que tem capacidade de rebotar. Então, com a extração de palmito não se causa a morte da planta. É possível que esta planta se continue a produção mesmo após a extração de palmito. Então, por ser uma planta que tem diferentes qualidades, diferentes produtos que são extraídos, pode ser considerado produto da sociobiodiversidade. Estudamos sistemas agroflorestais, onde nosso objetivo é conhecer o potencial destas espécies para os sistemas diversificados. E compreendemos que Astrocario Aymen, tucum, é uma planta que pode componer estes sistemas agroecológicos, sistemas diversificados e agroflorestais, porque são plantas que têm distintos aproveitamentos, e este trabalho se foi muito importante para o território de Goiás,
donde teníamos esta planta. Tienes una planta muy parecida do mismo género, que es o tucumán de la Amazonía, que es una planta más conocida, su composición es muy aprovechada en el norte de Brasil. Pero en Cerrado es una novedad, el conocimiento de esta especie, su composición. En este momento también estamos en parcería con la Universidad de Sevilla, donde me voy a hacer una instancia para conocer algunos compuestos y su comportamiento en proceso de fermentación alcohólica, glicólica, para la producción de bebidas fermentadas con este fruto. En este momento estoy en Mendoza, como mi compañero José. Estou acá em Mendoza, em la Universidade de Cuyo, para conocernos a composição de los carotenoides desta espécie e também poder fazer algumas pruebas acerca desta planta. Perfecto, muchísimas gracias, Diogo. Bueno, continuamos con doña María del Rocío Fernández. Permítame para leer el nombre de su ponencia, que se llama Desarrollo del Corredor Biológico Taboga, una experiencia inspiradora. Adelante, doña Rocío. Vamos a pasar, nos estamos, digamos, ocupando unos 12, 13 minutos, más o menos, por persona. Ok. Muchas gracias. ¿Me escuchas? Sí. Sí, perfecto. Adelante. Okay. Gracias. Para Taboga es un placer poder participar en este congreso tan importante, ¿verdad? Mi nombre es María del Rocío Fernández Rojas y soy la encargada de sostenibilidad de Taboga. Es un departamento muy reciente, pues llevamos 3 años, y el proyecto que vamos a presentar ahorita es sobre el corredor biológico que hemos venido desarrollando desde el año 2019 aquí en Taboga. Como lo mencionaba la compañera, nuestra ponencia es Desarrollo del Corredor Biológico de Taboga, una experiencia inspiradora. ¿Por qué le pusimos este nombre? Porque la idea es motivar a las personas dentro de todos sus proyectos agrícolas, desarrollar corredores biológicos para la conservación biológica de toda la biodiversidad. Aquí actualmente este proyecto este año ganó el galardón de bandera azul ecológica en la categoría de biodiversidad con 5 estrellas, el máximo galardón que tenemos. El corredor biológico Taboga se ubica dentro del corredor biológico Paso del Mono Aullador. Y dentro de este corredor biológico se ubican tres rutas que eran importantes para el corredor biológico Paso del Mono Aullador dentro de la propiedad de Taboga. Taboga es una empresa privada y entonces es muy innovador que una empresa privada desarrolle un corredor biológico para ser parte de un corredor biológico mayor, ¿verdad? Que es a nivel nacional. Actualmente el corredor biológico consta de 32 kilómetros de largo, esos son alrededor de 22 hectáreas, que están cerca de varios ecosistemas importantes. Uno es vecino del Parque Nacional Palo Verde. También tenemos el río Cañas, el río Bebedero y el río Tenorio, así como la Reserva Forestal Taboga, que es un área protegida del Estado, y el refugio de vida silvestre Zipancino. El plan de reforestación que incluye este proyecto, que es muy fuerte, abarca el periodo del 2020 al 2025. Nos planteamos la meta de sembrar en esta etapa 20.000 árboles. Hemos identificado los sitios que requieren de conectividad y entonces estamos trabajando en estos espacios. El vivero que hemos también venido desarrollando, tenemos como meta desarrollar 1.000 árboles al año y recibimos actualmente para poder solventar todo el proceso de reforestación
la donación anual de 3.000 árboles por parte del vivero de entrenadora del ICE. El ICE es una empresa que se encarga en Costa Rica de la parte eléctrica y tienen todo un desarrollo en la parte de viveros y proveen estos árboles a través de un proceso de donación. Dentro del vivero tenemos nuestro personal que es capacitado anualmente con la ayuda de INE. Entonces ellos son capacitados para el trabajar con la semilla y también con el arbolito para irlo desarrollando en el vivero. Aquí metemos el Día del Árbol porque con todo lo de la pandemia tuvimos que desarrollar un proceso para que las personas, todos los colaboradores en Taboga pudieran seguir y participar y ser parte de este corredor biológico, ¿verdad? Entonces, dentro del Día del Árbol, lo que hicimos no fue que las personas, como por la pandemia no nos permitía hacer actividades en grupo, entonces más bien las personas se encargaron de sembrar la semilla. Entonces, individualmente en una actividad, cada persona sembraba una semillita y esa semillita iba al vivero para desarrollar el arbolito que luego ya poníamos en la reforestación. En la reforestación 2020, del año 2020, logramos sembrar 3.000 árboles, que es parte de lo que teníamos de meta. Aquí tenemos las especies que sembramos y los puntos en el mapa. Cada punto donde dice 1, 2, 2, 3 y todo eso, son sitios identificados en el mapa que requieren de conectividad. Entonces, se requiere de un esfuerzo en reforestación. Entonces, ahí los íbamos ubicando para saber qué es lo que sembramos en cada sitio. En el 2021, ya sembramos un poquito más, que fueron 3.059 árboles, ¿verdad? Y como ven ustedes ahí, eso que ven ahí no es calle, sino que es un zacate muy alto en el área de reforestación, que todos los años tenemos que chapear. Entonces, dentro de las actividades también está la chapia. Y no sé si logran ver, por ejemplo, aquí el señor que está chapeando, pero aquí ya hay un arbolito que sobrevivió. Hemos encontrado, una de las grandes cosas que hemos encontrado acá, es que este zacate tan alto que compite con los árboles que sembramos, les proveen durante la época seca cierta humedad y cierta protección a los árboles. Entonces, después de que pasa la época seca, cuando hacemos la chapia, vemos que está ahí sobreviviendo. Y aquí podemos ver cómo se ven todos los arbolitos después de la chapia, donde están sobreviviendo. En el 2021, aquí está la ubicación de los diferentes árboles, cuántos pusimos y las especies que sembramos. Luego en el 2022, que es este año, todavía no hemos terminado porque todavía continuamos con reforestación, queremos sobrepasar nuestra meta, todavía mucho más, pero actualmente llevamos ya 3.218 árboles sembrados, y este año sí tuvimos una producción mucho más de los 1.000 árboles en el vivero. Creo que estamos alrededor de los 2.000 árboles que hemos producido este año. Esta fue la reforestación más importante, ¿verdad? Que fueron los 3.000 árboles, que es para nuestra meta anual, y la ubicación en los diferentes sitios, y incluso aquí esta vez ya llevamos aquí las fechas. Finalmente tenemos un Excel donde tenemos la ubicación donde ponemos cada árbol, ¿verdad? El esfuerzo que hacemos en cada sitio lo tenemos identificado y ya estamos midiendo sobrevivencia, ¿verdad? Entonces contamos cada año. Este año la contabilidad la hacemos hasta final de año y por eso es que no aparece en este tabla. Otra de las acciones que hacemos son las perchas. Esto es porque la producción principal de Taboga es la caña de azúcar. Entonces es un cultivo de grandes extensiones. Y hay árboles en cada área de cultivo. Hay árboles solitos o incluso ponemos lo que llamamos perchas para que sea una continuidad en el paisaje y la vida silvestre los utiliza. Muchas veces, normalmente el esfuerzo se hace para las especies rapaces, pero aquí podemos ver que diversidad de especies lo utilizan realmente, ¿verdad?
También hemos puesto pasos de fauna. Este paso de fauna que pusimos el año pasado es de 23 metros de ancho y es para unir un área boscosa del corredor biológico con otra área que está dividida por un camino. Actualmente ya tenemos cámaras trampa y hemos corroborado que los monos están pasando, los monos cara blanca están pasando y utilizando este paso de mono. Tenemos identificadas nuestras áreas de reforestación, esto para cuidarlas y para que las personas conozcan que ahí hay árboles sembraditos. Y hacemos también monitoreos de vida silvestre anuales. Esto es para conocer nuestra vida silvestre y saber qué especies estamos conservando, qué especies están transitando a través de nuestro corredor biológico. Entonces, aquí les voy a compartir. Sí tengo tiempo, ¿verdad? Para compartir todo el video, ¿verdad? Yo creo. Sí. Ay, Sí, perdón. tenemos 9 minutos hasta el momento. Ok. O sea, digo, llevamos 9 minutos, me refiero, ¿verdad? Todavía bueno. nos quedan como 3 Todavía, minutos. Ujú. todavía se puede. Ok. Y no sé por qué se creó esto así. Vamos a ver. Sí. No sé por qué ahora no me sale. Bueno, vamos a ver así para no hacer. Este es el javirú. Es una especie en peligro de extinción en Costa Rica. Y en Taboga contamos con este video y hemos localizado 3 más en propiedades vecinas. Este es el jaguarú. Los felinos en Costa Rica son también especies en peligro de extinción. En Taboga tenemos varios felinos. Ese es el mismo nido del javirú utilizado por otras aves. Ese es el pavón, es una especie indicadora de un buen estado de los ecosistemas. Doña María del Rocío, estamos Ya. viendo la imagen solo del nido del javirú. Ah, ¿en serio? Sí, no hemos pasado, digamos, asumo que luego sería la del felino que menciona, pero sí, no hemos pasado de la diapositiva del javirú. Ok, vamos a ver, entonces voy de nuevo. Vamos a ver. Ahí están viendo el video, ahí, en la proyección, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo ahorita? Es que estamos viendo, digamos, como el esquema de presentación, no la estamos viendo la presentación completa. ¿Le puede dar desde la diapositiva actual? Es que estoy tratando de ver porque no me permite, no sé por qué ahora está. No me permite. Aparece una tabla aquí que no me permite. Bueno, vamos a ver. Aquí. Lo que le propongo, Aquí. Listo, ya creo que ya los están viendo, ¿verdad? ahora sí, la presentación sí. Ok, ahora sí. Esa parte la habían visto, ¿no? No habíamos visto nada del video. Ok. Ya lo están viendo el video. Sí, ahora sí. Ok. Ese es el Javi.
Esta que les comentaba, ese es el mismo nido del jabilo y está siendo utilizado por otras aves. O están atacando las crías, ¿verdad? También puede ser eso. Ese es el pavo, lo que les mencionaba, que es una especie indicadora del estado de ecosistemas. Doña María del Rocío, por tiempo ya debemos ir cerrando. ¿Ya? Ok. Listo. No, entonces, nada más era para cerrar que aunque hemos encontrado en esos monitoreos estas especies, 12 especies de reptiles, 56 de aves, 4 de anfibios y 21 de mamíferos. Y con todo este proyecto también hemos generado participación en la parte de educación ambiental. Y bueno, eso era lo que queríamos compartir acá. Muchas gracias más bien por el espacio. Muchas gracias a usted. Esas tomas están hermosísimas y sin duda es un proyecto muy interesante. Muy bien, vamos a continuar. Solo para confirmar, no nos acompaña don Joaquín Adolfo Torres, ¿verdad? No está por acá. Sí, ya llegué, qué pena, Elsie. Estaba por el bueno. estaba en la sala. Sí. Bueno, perfecto. Justo es usted el que sigue en la lista. Muy bien, gracias. Muy bien. Bienvenido. Entonces, don Joaquín Adolfo nos comparte el trabajo llamado Efecto de biocarbón y los microorganismos de montaña en el desarrollo radical y vegetativo de plantas de maíz. Adelante. Correcto. Un segundo para buscar el documento. Lo tenemos acá. Ajá. Ok. Ok. Ahora sí está proyectándose. Sí. Sí, correcto. Muchas Muy gracias. bien. Buenos días. Muchas gracias por el espacio, participar en este congreso. Les hablo acá desde el sur de Costa Rica. Estoy ubicado en la región Brunca. Y este trabajo fue realizado con un colega, un compañero que se llama Álvaro Carmona. Y como ya les han presentado, como les dijo él, sí, es el efecto del biocarbón, que bien sabemos que es una enmienda que mejora los suelos. Hay bastante literatura que la documenta como funcional, como un hospedero de microorganismos y con funciones a nivel de diferentes cultivos. En este caso, trabajamos con bolsitas de vivero, con plantas de maíz, que es una planta de rápido crecimiento, con diferentes dosis en diferentes suelos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Todo esto se origina porque la región Brunca de Costa Rica tiene una gran cantidad de área, 76,000 hectáreas, dedicada a la palma aceitera. Entonces, esto que se ve acá en estas imágenes es el mayor subproducto que produce miles de toneladas, que es la fibra. Los racimos vacíos, una vez que se les extrae el aceite, quedan acá de esta forma, como se ve en la izquierda, como Álvaro los está señalando. Los racimos vacíos quedan como una especie de fibra. Y esto es un gran problema porque muchas veces se compostea de mala manera o queda un compostaje intermedio y eso genera problemas increíbles, problemas de moscas, incluso anaerobiosis a nivel del cultivo, en fin.
Entonces, en este caso, lo que se trabajó en la enmienda, el biocarbón hecho a base de esta fibra, una fibra que es muy alta en lignina y celulosa. Entonces, lo que se ve acá es el resultado, ya la enmienda como tal de biocarbón. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Inicialmente hicimos una revisión bibliográfica y ciertamente está muy bien documentado el efecto de el biocarbón que se hace por medio de un proceso anaeróbico, se le llama pirólisis, y se produce la enmienda, y tiene mejoras importantes a nivel químico, a nivel físico del suelo, ya sabemos, y desde luego a nivel microbiológico. Y entonces hay en la literatura diferentes sugerencias de cómo hacerlo y resultados, pero en palma aceitera es muy complejo porque las palmas son árboles, duran muchos años, son 30 años en producción, entonces decidimos usar maíz y nos pusimos como objetivos básicamente evaluar la eficiencia del biocarbón, ver cuál es la eficiencia del biocarbón en el desarrollo de estas plantas, que es un indicador. Además de probamos diferentes dosis de este biocarbón, analizar el aporte químico, físico y microbiológico del mismo, y también como resultado de todo esto analizar la posibilidad de usarlo como una enmienda común, no solo en el cultivo de la palma aceitera, sino en cultivos en general. Entonces se hizo, como ya les dije, en el Pacífico Central de Costa Rica, en un lugar que se llama Quepos, y se pusieron diferentes tratamientos. Se utilizaron diferentes tratamientos con mezclas de lo que en Costa Rica le llamamos MM. El MM, que es un biofermento, que en este caso es un MM, digamos, propio del agroecosistema de una plantación de palma. Entonces, esto se dejó desarrollar durante 30 días y se distribuyeron esta serie de tratamientos. En total fueron 16 tratamientos en 2 suelos. Un suelo rojo, un urtisol, y un suelo aluvial, un urtisol, con diferentes, con y sin el MM, el biofermento. Entonces, si ustedes ven aquí en la columna que dice dosis, va del 0% de biocarbón hasta 30%. Esto es gradualmente aumentar una dosis desde 0. El 7.5% equivale a 30 gramos. ¿Qué son esos 30 gramos? Un equivalente a el volumen que había en la bolsita de suelo. Entonces, por eso fue que lo pusimos en porcentaje. Pero de ahí en adelante vamos desde 30 gramos hasta el 30%, que eso equivale a una dosis de 4 veces. Entonces serían 120 gramos. Lo que se hizo al final fue una evaluación del desarrollo de estas plantas al día 30 a nivel de parte aérea y del sistema radical. Entonces, vean qué interesante. Inicialmente se hizo un análisis de este biocarbón y se ven los siguientes datos. Vean que si uno ve como tal, aporta grandes cantidades de macro y micronutrientes, además de que tiene un efecto importante en el pH. Eso es algo muy valioso que pudimos que muy probablemente tuvo mejoras significativas, cierta influencia en el desarrollo de las plantas. Entonces, vean qué interesante cuando nos ponemos a ver los datos. A nivel general, lo que tenemos aquí es el peso fresco total de estas plantas, tomadas en el día 30, de los 16 tratamientos. Tenemos el tratamiento Ultisol a la izquierda, la figura de la izquierda, y a la derecha el insectisol. Entonces, de entrada se puede ver que las barritas significan la cantidad en gramos por planta que se evaluó para cada uno de los tratamientos, y las barritas oscuras son los tratamientos que tenían el MM, el aporte de microorganismos que se le puso. Entonces, de una manera general, hubo una diferencia significativa entre, principalmente en el suelo rojo. En el suelo rojo, la respuesta del biocarbón fue significativa en comparación en todos los tratamientos que se puso, desde el 7.5% hasta el 30%, en comparación con el testigo. De igual manera, cuando en el tratamiento testigo se puso el MM, el crecimiento fue significativamente mayor. De igual manera, cuando vemos el insectisol, en el suelo de la derecha, hay una diferencia, pero la respuesta de las plantas en este suelo fue menor. Respondió a los 30 días en el tratamiento en que se puso mayor cantidad de esta enmienda. Entonces, cuando empezamos a ver datos en peso seco de estas plantas, las tendencias fueron similares. Igual hubo diferencias significativas en el tratamiento del suelo rojo, que se nota a la izquierda. Cuando se puso el MM,
hay una tendencia a que las plantas se desarrollen más, pero la combinación de ambas, MM, en este caso el biofermento, me refiero a MM, es el biofermento, más la suma del biocarbón, la respuesta fue más contundente. Y de igual manera en el efectisol podemos ver que las diferencias son significativas, nada más que la respuesta es menor, dado que hubo un mayor incremento del peso seco de estas, de la parte de la planta en total, cuando se pone el 30% de la proporción del suelo contenido en las bolsitas. Entonces aquí tenemos datos, este es el peso seco de las raíces como tal, que sigue la misma tendencia. Se puede ver que el tratamiento con biocarbón es, en el momento en que se empieza a poner algo de biocarbón, las diferencias son significativas en comparación con el tratamiento testigo. Las diferencias en el suelo insecticida aquí no fueron tan claras, por lo que incluso todavía a nivel del sistema radical no se ve una diferencia, una importante, la mayor manifestación a nivel del desarrollo de las plantas. Y aquí, en este caso, podemos ver como a nivel del diámetro, también el diámetro de estas plantitas, hubo una diferencia importante. Ciertamente, nuevamente, en el suelo rojo, el suelo de la izquierda, las diferencias son más marcadas. Vean que tenemos los tratamientos con el biocarbón y el tratamiento testigo, que es el primero, la vareta de la izquierda, y ahí se ve claramente que la tendencia en el crecimiento de esas plantas de maíz fue menor. Entonces, hemos visto que estas plantas a nivel de desarrollo también presentan algo muy interesante. Fue que hicimos un croma, ¿verdad? Diferencias a nivel de microbiología. Y este es un tema que no estaba contemplado a nivel del análisis, fue que ocurrió a última hora. Aprendimos la metodología de hacer cromatografía, y esto que se ve es el tratamiento en el suelo rojo en el testigo. Entonces, quiero que se graben esta imagen de lo que ocurre con este cromatograma de papel a nivel de testigo, y lo que ocurre cuando vamos a el tratamiento donde se puso en el mismo suelo rojo la multisol, la suma de este biocarbón y los microorganismos. Entonces vean la diferencia que importante. Ese es un tema aparte y fue como un tema colateral que ocurrió. Sin embargo, ya nos empiezan a dar ciertas tendencias que también van validando gradualmente el uso de esta técnica. Es una técnica que hay en la palestra de todos estos proyectos a nivel de agroecología. Entonces, sabemos, y la literatura es muy enfática, y concluye que la mezcla de biocarbón con enmiendas microbiológicas mejoran significativamente el desarrollo de los cultivos. Irónicamente, industrias como la palma aceitera, que tienen herramientas, tienen ciertos subproductos industriales que puedan servir, no aprovechan estos subproductos en su máximo apogeo. Ciertamente, la biomasa como tal que producen los racimos vacíos tienen una gran ventaja en el desarrollo de los cultivos, principalmente en la palma aceitera para producir raíces finas, y por eso es que ese tipo de industrias muchas veces son muy dadas a buscar algún cultivo de corto plazo para poder ver alguna respuesta en el desarrollo cuando se ponen este tipo de enmiendas. Entonces, algo muy interesante que ya se le está vendiendo a la industria de este cultivo, palma aceitera en Costa Rica, es que esta función, esta metodología para hacer el biocarbón disminuye significativamente el volumen de transporte, que eso en este momento es algo muy costoso. Entonces, de nuestra parte, les agradecemos mucho el espacio en este congreso. Tanto don Álvaro Carmona, que está ubicado, es un consultor internacional en temas de agricultura regenerativa, como mi persona aquí desde el Ministerio de Agricultura. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nos solicitan el contacto porque alguien en el chat menciona que es un tema que le interesa, entonces tal vez si nos puede compartir su contacto en el chat. Claro que sí, con todo gusto, pongo mi contacto a nivel de chat. Bueno, muchísimas gracias entonces a don Joaquín Adolfo Torres por su presentación, y continuamos con Carla Violeta Pillado Albarrán, cuya ponencia es MIAF en comunidades Mazahuas, sinergia entre conocimiento tradicional y técnico para la seguridad alimentaria.
Muchas gracias. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Muchas gracias. Adelante. Pues buenos días a todos y gracias por el espacio que nos brindan para participar y pues para presentar las investigaciones que tenemos, ¿no? En este caso yo les voy a presentar el MIAF en la milpa intercalada con árboles frutales en comunidades mazahuas y cómo ha sido la sinergia entre el conocimiento tradicional y el técnico con la finalidad de lograr la seguridad alimentaria, ¿no? Bueno, yo soy parte de un programa que se llama Cátedras Comecit de mi entidad y del Estado de México y con el acompañamiento con la Universidad Intercultural del Estado de México. Bueno, la inseguridad alimentaria en México es un problema que no ha logrado reducirse como se esperaría. Aún el 20.6% se sufren de inseguridad alimentaria en el país, siendo las comunidades rurales las de mayor vulnerabilidad. Y bueno, entre varios factores, los que más destacan son la variabilidad climática, la crisis económica, la violencia organizada, que en el Estado de México es fuerte, y actualmente la pandemia COVID, ¿no? Bueno, en la región Mazahua del Estado de México se practica una agricultura de pequeña escala y la mayoría son parcelas familiares que son resultado del llamado reparto agrario en la década de 1940. Entonces estamos hablando de familias agrícolas de no una larga tradición familiar, ¿no? Y bueno, en la región hay cambios patrones pluviales debido a la conformación de polos industriales que han provocado también islas de calor y ha variado en gran medida la cantidad de lluvia y principalmente los efectos de granizadas han afectado mucho a la región. Y bueno, aquí se ha llevado a partir de 1940 a 1950, que es cuando entra la Revolución Verde en estas regiones, cambió de una milpa tradicional a lo que es una agricultura convencional, ¿no? Entonces hubo una adopción de monopolio y una gran dependencia a lo que son fertilizantes, agroquímicos, insecticidas, pesticidas, herbicidas, ¿no? Y bueno, ¿qué propone la milpa intercalada con árboles frutales? Bueno, es un agrosistema cuyo principal objetivo es la recuperación ambiental a partir de la renovación de los suelos y la seguridad alimentaria de las familias rurales, ya que está enfocado en la interacción de 3 cultivos, árbol frutal, maíz o frijol u otra leguminosa, para economizar el uso de los recursos naturales, tanto suelo como agua, y además incrementar la captura del carbono atmosférico. Bueno, este sistema es compatible con la agricultura tradicional campesina y con la convencional, por lo que tiene una factibilidad para su ejecución por parte de los campesinos. Y lo más complejo es el manejo de los frutales, parte en la que interviene la academia. Bueno, este es un arreglo de lo que sería un sistema MIAF. Está pensado para lo que son sistemas agrícolas de ladera, que es la condición de muchas de las parcelas mazahuas. Y bueno, la idea es intercalar plantas de maíz con las leguminosas, que sería un sotocultivo, y bueno, los frutales, ¿no? Que sería el epicultivo. Aquí tenemos en esta parte filtraciones de escurrimientos. Y bueno, el objetivo del trabajo es en sí estudiar la sinergia entre el conocimiento tradicional y el académico. Se llevó a cabo lo que fue una investigación transdisciplinar, la investigación acción participativa, donde hubo una simultaneidad entre lo que fue el conocer y el intervenir para conocer las actividades y prácticas que realizan los campesinos y la intervención para dar lo que es la capacitación para el manejo tanto de la sinergia entre ciertos cultivos como para el mantenimiento de los frutales en acciones de poda, fertilización,
la cuestión del manejo hídrico también. Y bueno, este sistema MIA fue adaptado por 18 familias campesinas ubicadas en la región norponiente del Estado de México. Aquí tenemos a México como país, el Estado de México que ocupa la parte central. Y bueno, esta región corresponde a aquí donde está colocado el punto rojo, ¿no? Es la región norponiente y vemos que son comunidades un tanto aisladas y es lo interesante del trabajo, cómo estas comunidades que han sido o que están aisladas geográficamente se han reunido para la manutención de sus sistemas cuando se tienen que comprar insumos, ¿no? Y bueno, la fase inicial fue apoyada por World Vision México y la parte ejecutora por el Cuerpo Académico de Investigaciones de los Agrosistemas y Recursos Naturales para la Innovación Sustentable de la Universidad Intercultural del Estado de México. Hablamos de una región variable en altitudes con laderas pronunciadas, ya que hay valles desde los 2.400 metros sobre el nivel del mar hasta 3.900 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Predomina un clima seco con lluvias en verano e inviernos fuertes con heladas extremas. Y bueno, la dinámica fueron participaciones a través de reuniones mensuales y cuando fue la situación de la pandemia, lo que se hizo fueron reuniones virtuales, ¿no? Entonces, para no perder el contacto con los productores. Los resultados. En las 18 superficies intervenidas que van de los 1.700 a los 10.000 metros cuadrados, son pequeñas parcelas, no son grandes, apenas 1 hectárea. Hay variación en la cantidad de árboles cultivados, de 120 hasta 700 unidades. Aquí podemos apreciar el gráfico de cómo la superficie de cultivo se relaciona en algunos casos con los árboles sembrados, ¿no? Los principales frutales fueron durazno, manzana, pera y ciruelo, y los cultivos de asociación predominantes han sido calabaza, tomate verde, que en la región central de México es muy consumido, no, casi a la par como el jitomate. Aquí al tomate rojo le llamamos jitomate, y a este tomate de cáscara verde le llamamos tomate, ¿no? Entonces, además del maíz, que es la base de la dieta Mazahua, en diversas variedades, blanco, azul, rojo, pinto, morado. ¿Qué se redujo entre las prácticas que ya realizaban? Se redujo la utilización de fertilizantes químicos, lo que fue el monocultivo, y el uso de herbicidas e insecticidas, y entre la adopción principal que hubo fue la asociación de los cultivos, que son el empleo de con empleo de fertilizantes orgánicos, además de balance con fertilizantes minerales. El control de insectos en su etapa larvaria se está realizando mediante la utilización de hongos, Beauveria bassiana y Metarrhizium anisoplia, y esto es a través del riego de esporas. Y bueno, la introducción del frijol ayocote, que es un frijol que genera un camote o una raíz de camote como si fuera papa. Y bueno, esta raíz genera toxinas vegetales que ahuyenta a las tuzas, que son la principal fauna que ataca la raíz de los árboles en su etapa de crecimiento. Y bueno, entre la asociación vemos que también hay calabazas, cempasúchil, que es la flor de muertos, que también es muy comercializada en la época de muertos, ¿no? Aquí en México, el cempasúchil. Y bueno, también las calabazas con sus guías se han utilizado para controlar plagas en las fronteras de los terrenos para que estos insectos se concentren en estas orillas y no afecten los cultivos centrales. Y bueno, pues la discusión es que, bueno, las propuestas de seguridad alimentaria en la región se han basado simplemente en asistencia social, que son transferencias de apoyos económicos o transferencia en especie, y que no permite realmente renunciar a la inseguridad alimentaria. Entonces, estos proyectos de innovación rural están transformando a la comunidad a través del diálogo de saberes
y han rescatado prácticas agrícolas que habían caído en desuso, pero que aún los adultos mayores las recuerdan, y es lo que también ha ayudado a recuperarlas y a volver a reintroducirlas, ¿no? Y bueno, en esta parte es donde se muestra el carácter social de la agroecología, donde las comunidades tratan de solucionar los problemas a partir de recursos y conocimientos locales. También estos conocimientos agroecológicos no se han presentado como tal, como agroecología, ni como una innovación, sino que la comunidad misma ha reconocido que los cambios que han demeritado la milpa tradicional para convertirse o haber llegado a la milpa convencional han erosionado sus suelos, ha habido una pérdida de especies y un menor rendimiento. Y bueno, ahora la presencia de los académicos lo que ha hecho es recordar o remembrar estos conocimientos que tenían y comentarles que precisamente son saberes culturales que en ellos yacen y que lo que hacen estos conocimientos y que hicieron por mucho tiempo pues fue mantener un sistema de verdadera subsistencia, y es como se ha retornado a la milpa tradicional. Y bueno, ahora con el intercalamiento de los árboles frutales, que sirve también para incrementar la economía familiar, y bueno, a través de lo que son selección de semillas locales, uso de coberturas para la conservación de suelo, reducción y eliminación de pesticidas, y que bueno, todo esto son las prácticas de la agroecología, ¿no? De lo que ya conocemos en teoría. Y bueno, a corto plazo ha otorgado seguridad alimentaria familiar y también para la venta. Entonces ha habido varias vías para recuperar un poco de lo que sería una soberanía comunitaria. Y bueno, la literatura, y pues muchas gracias. Esto es todo. Muchísimas gracias por su presentación. También, al igual que la de los demás, es bastante motivante, ¿verdad? Y nos muestra el interés que tenemos en diferentes espacios para poder aplicar pues, principios de agroecología que incluso, como usted mencionaba, nos han acompañado tradicionalmente desde hace mucho tiempo. Muy bien, continuamos con don Guido, mi querido Guido, con su presentación. Guido Barrientos, agrobiodiversidad en huertos familiares de la zona norte de Costa Rica. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Elsie. Voy a compartirles la presentación. ¿Se ve ahí completo? Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Acá en Costa Rica todavía tenemos zonas que por dicha conservan la cultura, o parte, por lo menos una parte importante de la cultura campesina, tradicional, y una de estas zonas es la zona norte del país, que fue la última zona, digamos, en donde se amplió la frontera agrícola y donde muchas familias, ¿verdad? Hace 20, 30 años, llegaron ahí para digamos, abrir campo a la producción agropecuaria. Yo hice un trabajo con algunas de estas familias tratando de analizar la biodiversidad presente en los huertos familiares que ellos manejan, ¿verdad? Son huertos que lo que hay ahí y la distribución de los elementos que tienen ahí y las interrelaciones que hay en esos elementos son decididos totalmente por la familia, ¿verdad? Depende mucho de ese conocimiento trasladado de generación en generación y de la práctica de prueba y error, ¿verdad? Que han realizado por mucho tiempo. ¿Por qué este trabajo? Bueno, porque es clave que, y yo creo que tenemos cada vez más conciencia a nivel planetario, que la agricultura sigue siendo una de las actividades fundamentales que hacemos los seres humanos. O sea, no podemos dejar de producir alimentos. Podríamos dejar de hacer otras cosas, pero producir alimentos no.
¿verdad? De hecho, en buena parte de los países del mundo, más del 50% del área de esos países es dedicado a la agricultura. Así que imagínense la enorme cantidad de extensión de terrenos que están, digamos, bajo la forma de producción agrícola. Y que entonces la biodiversidad asociada a esos agroecosistemas es determinante sobre, digamos, el tema de la conservación de la biodiversidad a nivel planetario. Que ya sabemos que esa biodiversidad la estamos poniendo en peligro, ¿verdad? De hecho, Naciones Unidas, en uno de los últimos reportes que hacía, decía que de los 8 millones de especies de vegetales, animales e insectos que hay en el planeta, 1 millón están en este momento en peligro de desaparecer. Y la biodiversidad, la pérdida de esa biodiversidad puede ser inclusive, digamos, tener efectos más negativos sobre nuestra calidad de vida, incluso más rápido que los cambios climáticos que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, para hacer conciencia, digamos, de que este tema de la biodiversidad es fundamental y que los agroecosistemas tienen una gran responsabilidad sobre la biodiversidad total que logremos conservar sobre el planeta Tierra, ¿verdad? Esta región norte del país es un trópico húmedo, ¿verdad? Caracterizado básicamente por llanuras, entonces alta precipitación y alta humedad. Entonces hay una enorme biodiversidad presente, ¿verdad?, en estas zonas. Y una de sus características es que con la ampliación de la frontera agrícola llegaron los campesinos, pero también llegó las instituciones y las políticas nacionales e internacionales para impulsar la revolución verde. O sea, para que el modo de producción convencional, ¿verdad?, basado en monocultivo, basado en agroquímicos, basado en una gran cantidad de energía externa al sistema, ¿verdad?, se impusiera como el sistema o el modelo de producción dominante. Y efectivamente en la zona estamos viendo, ¿verdad?, fuertemente ese modelo, y inclusive a los campesinos, a las familias campesinas, me llamaba la atención porque los mismos, digamos, gente de las instituciones y profesionales ligados a las casas vendedoras de agroquímicos les hablaban, no con estas palabras que voy a decir, obviamente, pero el mensaje era este, ¿verdad? Les hablaban de que ya no fueran campesinos, que se hicieran productores, ¿verdad? ¿Y qué significaba en la práctica ser productor? Según ese mensaje que les daban, era especializarse en un producto. En ese momento que yo hice el trabajo, era ¿cómo se llama? La pimienta era la que dominaba, digamos, ampliamente el panorama, y un producto, además, que tuviera buen precio en el mercado, ¿verdad? Y que entonces usted, como productor, producía bastante de ese producto y tenía el recurso, el dinero para satisfacer sus necesidades. Y a muchos de ellos los convencieron de ese discurso, y ¿qué fue lo que hicieron? Que prácticamente sembraron hasta el último centímetro cuadrado de su finca con pimienta, ¿verdad? Y mientras que estuvo el precio alto en el mercado, todo muy bien, pero cuando cayó el precio, cuando cayeron las plagas por ser un monocultivo, ¿verdad?, se le vino abajo el cultivo, la producción, la economía familiar, y ya no tenían la diversidad de cultivos que históricamente tenían para satisfacer sus necesidades, pero también las de otros animales que tenían en la finca, como las gallinas, los cerdos, etc. Y estaban condenados a comprar toda esa comida en el mercado, ¿verdad?, cayéndosele a ellos los ingresos. La misma FAO señala, ¿verdad?, la fuerte amenaza que está teniendo nuestros recursos vegetales, ¿verdad?, que son vitales para asegurar, digamos, la alimentación de la población, y que deberíamos, por lo tanto, ponerle más atención, digamos, a este tema. Y, por supuesto, el gran desafío es cómo producir alimentos sin dañar la biodiversidad de los ecosistemas, ¿verdad? Entonces, analizando los huertos familiares de estos grupos, de estas familias que todavía conservaban buena parte de esa cultura campesina, ¿verdad?, pudimos encontrar un sistema agroproductivo realmente muy complejo, muy diverso, que mezclaba
temas agropecuarios con forestales, ornamentales, medicinales, con producción de animales menores, etcétera, 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 ¿verdad? Y todo eso bajo la dirección del núcleo familiar. ¿Ok? Entonces, esta es la zona que trabajamos, la zona norte. Trabajamos con 14 familias, básicamente a través de entrevistas y visitas a campo. Utilizamos el índice de Shannon para determinar la biodiversidad presente y hicimos croquis, mapitas de, digamos, la distribución de los elementos presentes en esas fincas para encontrar la lógica de por qué, cómo ellos, ¿verdad?, tomaban decisiones de qué poner en sus fincas y qué interrelaciones tenían. Básicamente las características de los dueños de la finca, digamos, de las familias, los propietarios, ¿verdad?, esposo y esposa con niveles educativos muy bajos, con bastantes años de estar ahí, con una cantidad importante de miembros por familia y en general, digamos que más o menos un 60% de sus necesidades alimenticias todavía son provistas por su huerto, por su finca, ¿verdad? Entonces, con esas características muy importantes y, bueno, contabilizamos, digamos, muchos de los productos aprovechables. No nos metimos con ornamentales ni con maderables, pero de ahí en fuera, digamos, tratamos de contabilizar todos los productos que ellos, vegetales y animales, tenían para su provecho y era bastante significativo, ¿verdad? Con estos datos pudimos calcular el índice de Shannon y que es esta columna a la derecha. Ese índice, los valores menores a 2 indican baja biodiversidad y el índice mayor de 3 implica alta biodiversidad. Vean que de los 14 sitios solo uno tuvo alta diversidad, un índice de 3,1. Los demás estuvieron prácticamente en medio, una biodiversidad media y algunos pocos, digamos, por debajo de 2. Pero en general, ¿verdad?, son fincas que mantienen una biodiversidad media, ¿verdad?, importante, conservan pues en su terreno una buena cantidad de variedades animales y vegetales, inclusive algunos de ellos, digamos, conservando la semilla, ¿verdad?, por muchas generaciones. Hice un trabajo específico con maíz, donde efectivamente, ¿verdad?, hay algunos granos, algunas especies que ellos los conservan. Y este mapa, o croquis, digamos, es como una distribución promedio, típica, digamos, de lo que sería una finca o un terreno, digamos, de estas familias. Son terrenos pequeños, más o menos de 2 a 3 hectáreas, por ahí, más o menos en promedio. Esta parte alrededor de la casa, esta aquí estaría la casa, ¿verdad? Toda esta parte alrededor de la casa es lo que nosotros ya caracterizamos como el huerto familiar, que más o menos en esta área, digamos, que trabajamos, es casi la hectárea, ¿verdad? El área que utilizan es bastante, ¿verdad? La literatura en general habla que los huertos familiares son bastante más pequeños, pero en este caso, como es una zona rural, como son, digamos, son familias campesinas que han estado por mucho tiempo ahí, tienen un huerto familiar bastante ampliado, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque no nos vamos a meter, pero a partir de la casa, ¿verdad?, los elementos que están cerca de la casa son los elementos que más necesitan la presencia o el trabajo de la gente de la casa, como el huerto de vegetales, como el gallinero, ¿verdad? Ciertos elementos que son, casi que hay que visitarlos, digamos que 2 veces por día, ¿verdad? Mientras que los elementos que no requieren tanta presencia de trabajo de la familia están mucho más largos, ¿verdad? Por ejemplo, el área de siembra de granos o de tubérculos, los árboles maderables, ¿verdad?, están bastante más retirados de la casa porque requieren poca intervención o poco trabajo de la familia. O sea, hay una lógica, un sentido importante, digamos, de por qué ponen las cosas donde las ponen. Pero además tienen una fuerte interrelación, ¿verdad? O sea, los diferentes componentes que están presentes en esa finca se garantizan su máximo eficiencia por las diversas relaciones o interrelaciones que tienen entre ellos. Por dar solo un caso, un ejemplo, no es tema de este trabajo, pero solo un ejemplo es, por ejemplo, la gallinaza
o las boñigas de los animales, ¿verdad? Son utilizados para el abono de los granos y de los tubérculos. Entonces, ¿verdad? Cada cosa, ¿verdad? Cada cosa tiene una razón de ser para estar ahí y tiene un trabajo, requiere un trabajo de la familia, pero también los subproductos o desechos que produce una actividad son aprovechados por otras actividades, de tal forma que el sitio es un reflejo, digamos, de un sistema bastante cerrado y bastante eficiente en sus resultados. Entonces, como conclusiones generales, los huertos familiares que pudimos estudiar tienen una diversidad de cultivos bastante importante. En promedio, 36,4 productos aprovechables fueron los que encontramos en los huertos de estas familias, con una agrobiodiversidad media. El índice de Shannon en promedio fue 2,2, ¿verdad? O sea, una diversidad significativa comparado, digamos, obviamente a las familias que solamente apuestan por el monocultivo, ¿verdad? Pues aquí sí todavía se conserva una diversidad bastante importante. Eso sí, ¿verdad? Digamos que este índice, a pesar de, digamos, que es bastante útil en términos de ese criterio de diversidad, todavía no incorpora un elemento básico de la diversidad, que es las relaciones entre los elementos de esa biodiversidad, ¿verdad? Eso no lo suma al índice de Shannon y es un elemento importante a considerar cuando uno hace estos estudios de biodiversidad. No hay duda que es un huerto familiar que contribuye significativamente a la seguridad alimentaria de la familia, ¿verdad? Les decía que más o menos el 60% de sus alimentos son provistos todavía por este huerto, y que es un sistema, digamos, alternativo al modelo de la revolución verde dominante en la zona, que todavía subsiste, ¿verdad? A pesar de los embates y a pesar, en muchos casos, les digo, ¿verdad?, que fui testigo de académicos, especialistas, profesionales, gente de instituciones que venía con otro discurso, ¿verdad? Casi que que esa condición de campesino era algo atrasado, algo de pobres, ¿verdad? Y que había que superar eso para hacerse productor, ¿verdad? Sí ha tenido una fuerte influencia, aunque no todos están casados con el monocultivo, pero definitivamente ha modificado mucho los insumos que utilizan estas familias, ¿verdad? Muchos ya empiezan a utilizar importantes cantidades de agroquímicos, de plaguicidas, ¿verdad? Etcétera. Incluso da un poco de pena, pero hay que decirlo, ¿verdad? Los profesionales de las casas que venden agroquímicos llegan más a esas fincas que los propios, digamos, extensionistas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Entonces, lamentablemente ahí los intereses de ellos es vender más químicos y muchos de ellos pues les recetan más de la cuenta, diría uno, ¿verdad? Lo que realmente uno pensaría que podrían necesitar. Pero sí se resiste como forma de vida y sistema de cultivo, digamos, de policultivo, ¿verdad? Pero sí están muy marginados socialmente, ¿verdad? Están, digamos, muy en zonas muy alejadas y con una cero visibilidad social, ¿verdad? Y que requiere realmente una conciencia social más justa, digamos, con esa cultura campesina ancestral que tantos años y tanto bienestar le produjo a este pueblo, ¿verdad? Para que recuperemos un poco ese conocimiento tradicional, ese conocimiento importante que ellos han transmitido de generación en generación para ponerlo a conversar con el conocimiento científico actual, ¿verdad? No se trata de la visión romántica de que todo lo que hacen con los campesinos es lo ideal, ¿no? Pero sí hay que empezar a revalorar socialmente su papel, ¿verdad? Máxime ahora que en Costa Rica, ya sabemos, el último censo agropecuario del 2014 decía que la edad promedio de nuestros agricultores era 56 años, ¿verdad? Y ese censo fue hace ya 8 años, así que imagínense hoy día el promedio de edad de nuestra población productora. La pregunta es, ¿quién va a producir la comida en este país hacia el futuro? ¿O estamos condenados a seguir importando la comida que de por sí ya hoy día el arroz y los frijoles que nos comemos casi el 70-80% son importados, ¿verdad? Entonces, aquí hay un buen sistema que deberíamos de reconocerle las características, digamos,
importantes que tiene para conservar la biodiversidad y para producir comida, ¿verdad? Y es un sistema que funciona y ha funcionado por mucho tiempo, pero que hoy día lo tenemos abandonado, marginado, ¿verdad? Subvalorado, y eso creo que socialmente estamos cometiendo un error. Bueno, hasta ahí lo dejaría porque creo que me pasé con el tiempo. Un poquito nada más. Pero bueno, muchísimas gracias, don Guido. Ya estamos sobre las 9:30, pero tenemos una pregunta en el chat. Bueno, y si quieren, digamos, elaborar sus preguntas y hacerlas en vivo, también se agradece. Vamos a leer la pregunta. Es para doña María del Rocío. Dice, el corredor biológico de 32 kilómetros lineal, ¿cuántos metros cuadrados o hectáreas representa? Sí, hola, gracias. Ya le respondí al señor por el chat, pero sí, son alrededor de 22 hectáreas y se observa lineal porque mucho del corredor biológico sigue lo que es el borde del río Cañas, el río Vedero y algunos canales. Igualmente se conectan con áreas grandes de bosque también que tenemos y sí, eso sería con respecto a la pregunta. Más bien, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguna de las personas presentes quisiera hacerle alguna pregunta a las personas ponentes, o si alguna de las personas ponentes quisiera aprovechar y compartir algún otro detalle adicional, como por ejemplo don Joaquín, ¿verdad? O Carla Violeta. En mi caso, perdón, si se pudiera compartir un video que tengo de todo el corredor donde se explica todo y tiene una mejor vista para que entiendan, pues yo lo podría compartir si el tiempo lo permite, ¿verdad? Gracias. ¿De cuántos minutos es el video? Es de 5 minutos. No sé, don Guido, ¿usted qué opina? Usted como presidente del Congreso. Yo te diría más bien que pongas, si es posible, compartirlo por enlace en el chat, porque ya estamos sobre tiempo para empezar las siguientes actividades, que son mesas redondas. Las mesas redondas, sí, que ya empezaron a las Ok. 9:30. Sí, no se preocupe, es que es muy pesado como para compartirlo, como es un video, entonces es Pero pesado. no está en internet el video. No lo tenemos en internet. Ok. Pero bueno, no importa, en otra ocasión no hay ningún problema. Muchas gracias, Manuel, por el espacio. Gracias. Sí, por mi parte, yo quiero agradecer el espacio y felicitar la iniciativa de todas estas propuestas que definitivamente, si nos ponemos a analizar al día de hoy, la agroecología es una opción, la opción más integral que tenemos, y si vemos la realidad agroproductiva y la realidad ecológica, todos los temas que giran en torno al manejo de los suelos y las tierras en general, hay diferentes bandos. Y venimos saliendo de una revolución verde que cada vez requiere esta apertura mental, el análisis de nuevas opciones. Entonces, me alegra muchísimo ver tanto ímpetu en una actividad como esta, y mucho agradecimiento a los organizadores. Muchas gracias, Joaquín. No sé si alguien más quisiera hacer uso de la palabra. Y si no, les agradezco que encendamos todos la cámara para poder tomar una foto de las personas participantes de esta sesión. O a quienes les sea posible, al menos. Bueno, vamos entonces. Tomé la foto a ver si, porque parece que todo el mundo está abandonando la sala. Está bien, muchas gracias. Vamos, 1, 2, 3. Bueno, muchísimas gracias. No hay mucho tiempo para hacer la síntesis. Han sido iniciativas muy interesantes que de nuevo nos llenan de esperanza y nos hacen sentir que cada vez somos más en el camino de la agroecología
y también el ver iniciativas de diversos lugares de Latinoamérica, pues también nos hace sentirnos parte de algo que somos uno. Así que muchísimas gracias, les invitamos a unirse a las salas de las mesas redondas y a continuar con nosotros durante este último día del Congreso. Que tengan muy buen día.